Hola, preciosa mies del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna. Bienvenidos a este precioso espacio al cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios. Para Él siempre sea todo el honor y la gloria por siempre. Amén. Vamos a estar basando este consejo para vida eterna, amados, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y se va a estar llamando Su amor lo demostró en la cruz, por ti y por mí. Nuestro amado Jesús de Nazaret. Aleluya. Y vamos a estar honrando la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya, amén. Padre, en el nombre soberano de Jesús y en la comunión de tu Espíritu Santo, Señor, yo te pido en el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores, que seas tú hablando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones, hablando en nuestras mentes, Señor, que tú, Señor, tomes el control de mis hermanos, Señor, también para que ellos, Señor, escuchen tu palabra, Señor, con reverencia, Señor, para que ellos la valoren, la aprecien, Señor, para que ellos puedan, Señor, cada día más, Señor, esforzarse, Señor, en amarte, Señor, y en obedecerte, Padre. Así como tú, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, pagaste un precio en obediencia por amor a nosotros, Señor. También reconozco a esta hora que soy simplemente una vasija de barro, Padre, un puñado de tierra y ceniza, y que el único honorable aquí eres tú, Padre bueno. Ayúdanos, Señor. Confiamos en tu perfecta palabra. Amén. Gloria al Señor. Amada mía del Señor, vamos a estar conversando con la palabra preciosa del Señor para ver por qué el Señor nos quiere hablar sobre ese tema, amados. Porque es la palabra hermosa que nos va a libertar, ¿cierto? Y es la palabra que el Señor me entregaba, amados, en el tiempo de oración, y me hablaba sobre la cruz. La cruz, amados, la que tal vez muchos no creen, lastimosamente, porque hay culturas, por ejemplo la ismaelita, ellos no creen en la cruz del Calvario, ellos no creen en Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario. Ellos tienen otro tipo de convicción, lastimosamente, pero la palabra de Dios es tan clara y perfecta como es en Juan 3:16. Porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, por amor, amados. Y todo aquel que en Él cree va a tener vida eterna, amados. Así que el Espíritu Santo es el que conoce, ¿cierto?, lo que necesita la audiencia, lo que necesita la mies del Señor. Y por su gran amor y misericordia, Él nos quiere hablar para que nos alistemos, hermanos. Para que nos alistemos, para que estemos ya preparados, amados. Día a día, amados, con más amor y con más detenimiento y con más paciencia, esperando la venida de Cristo, que va a venir por la iglesia del Señor. Y eso lo vamos a estar viendo muy pronto, amados. Los tiempos se están cumpliendo, amados. La venida de Cristo se está acercando, así que no es tiempo de perder. A usted también, en un pequeño paréntesis que ha llegado hasta este canal, amado, yo le invito en el nombre de Jesús que se esfuerce, que venga, que persevere, que escuche los consejos para vida eterna, amados, porque son para vida eterna, y que también ese canal, amado, ha sido abierto de parte del Señor, amados, donde Él me sacó de mi comodidad como discípula de Cristo, sí, pero me trajo también a pelear la batalla junto con mis hermanos, amados, que ya la vienen también peleando desde hace mucho tiempo también, amados, a que nos unamos y seguimos perseverando, amados, en el Señor. También le quiero decir a ustedes de parte del Señor y con el permiso del Señor, amados, antes de continuar con este hermoso consejo para vida eterna, amados, que usted que ha llegado a este canal, amados, algunos lastimosamente querrán irse, amados, son bienvenidos para irse si así lo desean, pero también son bienvenidos para volver también si así lo desean, porque, amados, con la voz que el Señor me lo decía, y por eso lo digo con permiso del Señor, lo digo, y pues Él es mi testigo fiel, Él es mi atalaya, amados, que aquel que se decida salir, amados, pues es su decisión, pero no por él, amados, o por esa persona, amados. El Señor va para la obra, amados. El Señor va a continuar la obra, porque Él me lo decía con voz de un padre cuando está llamando la atención a un hijo que no quiere sino ser inmaduro todavía, amados. Así que en el nombre de Jesús le animo, continúe, persevere. Pero en el nombre de Jesús también yo le digo con todo mi corazón, con un amor muy sincero por ustedes, amados, que esa armadura que el Señor ha puesto en mi vida,
tiene una coraza de justicia muy fuerte, amados, que no me va a cambiar ni me va a entristecer personas que son inmaduras, amados. Así que les digo en el nombre de Jesús que Dios los bendiga grandemente y cuando quieran regresar, vuelvan, amados, que son bienvenidos. Aleluya, como el hijo pródigo. Bendito sea el Señor porque Él nos está observando, Él sabe todo, amados, y Él saca también a la luz lo oculto, amados, y Él es el que los está calificando tanto a ti como a mí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahora sí continuemos, amados. Bendito sea el Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El Señor me decía en medio de la oración cruz, me hablaba la palabra cruz. Amados, muchos han olvidado. Tal vez los afanes de la vida, amados, nos han envuelto, porque yo también me incluyo. Muchas veces, amados, estuve en otro punto de mi vida, desesperada, preocupada, tal vez con miedos, ¿cierto? Y es normal humanamente que lo suceda. Pero una vez usted y yo hemos decidido por Cristo, amados, Él va a hacer algo en nosotros. Solamente nosotros necesitamos, amados, arrepentirnos de corazón sincero y Él va a hacer lo que usted y yo menos nos imaginamos, amados, que Él puede hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que vamos a enfocar este consejo para vida eterna, amados, en la palabra pecado. Pecado, amados. Como dice aquí, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, amados, sobre el madero, es decir, sobre la cruz. Aleluya. Porque estábamos muertos, amados, en esos pecados, amados. Así que diversos términos usados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, amados, podríamos decir que pecado también lo podríamos llamar iniquidad, lo podríamos llamar maldad, ¿cierto? Etcétera. Pero usted y yo, es supremamente importante definir la palabra pecado desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico, la palabra pecado. ¿Por qué quiero recalcar eso, amados? Porque en Isaías 5, verso 20, el Señor, a través de este hermoso siervo del Señor y profeta del Señor Isaías, nos dice que a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno le van a decir malo. Así que desde el punto de vista bíblico, amados, vamos a hablar un poco acerca de la palabra pecado en este consejo para vida eterna, porque es para vida eterna. Aleluya. Entonces, amados, vemos que la palabra pecado también le podríamos llamar, es una ilegalidad, ¿cierto? Es una ilegalidad en efecto al pecado y que no es la mera infracción de la ley, sino que también es el rechazo de la voluntad de Dios. Entonces usted y yo vamos a leerlo en 1 de Juan 3:4, amados, donde dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, amados, vamos a ver que hay algunas versiones del castellano que tal vez no nos dan especificación exacta o profunda de esta palabra infracción. Por eso es importante nosotros aprender a investigar más. Por eso la palabra de Dios nos llama a que la estemos leyendo. Hay que leer la palabra del Señor, hay que ir y escudriñar la palabra del Señor, porque ella es la que nos va a quitar el velo de los ojos y del entendimiento para que nosotros entendamos cada día más qué es lo que Él nos quiere hablar, ¿cierto? Así que, por ejemplo, pecado, amados, es el rechazo de la voluntad de Dios, como lo decía ahorita, es el vivir a espaldas de Dios, haciendo que, amados, lo que nuestra mente, nuestra disposición de nuestra mente, nos vaya a ayudar para que hagamos nuestra propia voluntad en contra de quién, amados, en contra de Dios. Eso es pecado. Entonces, amados, hay una transgresión también, dice la palabra de Dios, que la transgresión ya sería la infracción de ese mandamiento específicamente conocido. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, Adán y Eva. Desde Adán hasta Moisés, amados, los hombres no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pero sí pecaron. ¿Por qué? Porque entonces ellos murieron, ¿cierto? Y eso lo podemos mirar en el diluvio. Ellos murieron, ¿por qué, amados? Por el pecado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué murieron? Porque no se quisieron arrepentir
de su mal camino, pero hubo una familia que sí mantuvo su integridad delante del Señor, en obediencia al Señor, que fue la familia de Noé, ¿cierto? Y se salvaron ellos. En total fueron 8 personas que se salvaron, ¿cierto? Cuando el diluvio. Entonces vamos a mirar que ellos pecaron, todos pecaron, pero no pecaron al igual a la transgresión de Adán, porque ellos no todos comieron la manzana, la fruta, ¿cierto? Bueno, la manzana, la que siempre nos dicen en la escuelita dominical, cosas así. Pero en sí es la fruta, ¿cierto? Ellos no hicieron lo mismo que Adán y Eva, ellos no comieron la fruta, pero ellos pecaron porque el pecado entró al cuerpo humano y por ende el cuerpo se fue contaminando en desobediencia a hacer lo opuesto a lo que la palabra de Dios nos manda. Entonces, por ello ellos pecaron. Entonces, como pecaron, amados, lastimosamente tuvieron que ser castigados. ¿Por quién? Por nuestro Dios. Así que nos hace recordar también que Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo Dios es un Dios de ira, ¿cierto? Dios tiene ira contra el pecado. Dios no ama el pecado. Dios ama al pecador, pero Él no ama el pecado. Él no ama lo que practica el pecador. Así que usted y yo tenemos que arrepentirnos del pecado para poder llevar arrepentimiento nuestro corazón delante del Señor y que Él nos perdone, ¿cierto? Entonces, amados, podemos leer en Romanos 5:14 que dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán. Eso lo dice Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, ¿cierto? El cual es figura del que había de venir. ¿Quién es ese hermoso que ha de venir? Jesús de Nazaret, Jesucristo, porque Él va a volver por nosotros, palabra fiel y verdadera que no podemos olvidar. Aleluya. Entonces, a nuestro hermano Adán, amados, se le había dado un mandamiento, una palabra, algo concreto. ¿Eso era qué? Que no lo fuera a desobedecer. ¿Qué era? Que no fuera a comer del fruto, que no fuera a comer de ese árbol prohibido, pero él desobedeció junto con Eva, ¿cierto? Ahora, miremos lo que dice Romanos 4:15. La promesa realizada sobre la fe o mediante la fe. Allí nos está hablando en Romanos 4:4 acerca de esto, amados. Le invito a que lo lea completo. Pero aquí en Romanos 4:15 está hablando sobre la ley. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, amados, es muy fácil de comprender la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo, amados, que nuestros hermanos, Adán y Eva, ellos tuvieron un específico mandato. ¿Cuál fue? No coman del fruto, pero lo comieron. Pecaron contra eso. Entró el pecado al hombre. Como entró el pecado al hombre, eso se llama desobediencia también, ¿cierto? Ilegalidad, hacerlo lo que es iniquidad y lo desagradable ante los ojos de Dios, ¿cierto? Eso va contaminando al ser humano, al hombre, lo va contaminando tanto que al final el hombre muere por haber pecado. Pero cuando ya Moisés, amados, entra después del diluvio, ¿cierto? Y nos entrega la ley, los 10 mandamientos, ¿cierto? Que están en Éxodo 20 o en Deuteronomio capítulo 5, amados. Allí están hablando sobre los 10 mandamientos. Encontramos que Dios allí nos está hablando perdón, sobre ya una ley como tal, que si nosotros también la desechamos y fallamos a esa ley y no nos arrepentimos del mal camino, amados, lastimosamente, como dice Romanos 4:15, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces la ley como tal, amados, nos está diciendo que debemos obedecer la palabra de Dios, los 10 mandamientos, porque son para siempre, son hasta que nos vayamos de aquí. Pero también si usted lee el mismo Romanos 4, verso 13 o el verso 16, está encontrando que la fe es por gracia. Es decir, Cristo Jesús nos ha salvado por gracia. Entonces, simplemente es nosotros tomar una decisión. La decisión es creer en Cristo Jesús, creerle a Él, obedecerlo, seguirlo como fiel discípulo de Él, ¿cierto? Y Él va a hacer lo que nosotros pensamos que no vaya a hacernos en nosotros. Aunque tuviésemos un montón de pecados, amados, dice la palabra de Dios que Él nos va a perdonar esos pecados, pero usted y yo tenemos que creerle a Él y luego tomar una decisión del corazón que solamente puede ser decidida por nosotros. Ninguno puede tomar esa decisión, ni nuestra madre, ni nuestro padre,
terrenal, ni nuestros hijos, ni nadie que nos ame mucho en esta tierra puede hacerlo, porque el que de verdad nos ama es Jesús de Nazaret. Es ese amor perfecto que por gracia somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, amados, esa promesa se hace firme. ¿Para quién? Para toda su descendencia. ¿La de quién? La de Abraham. Allí entraría Abraham, el padre de todos nosotros. Amén. Así que, amados, es muy importante tener en cuenta que hay que reconocer desde el punto de vista bíblico la palabra pecado, ¿cierto? Y la transgresión de ese pecado también. Ahora, en Hebreos 12:12 el Señor nos habla sobre, puesto los ojos en Jesús, deben ser en Jesús de Nazaret, amado, porque Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Entonces, a través de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, de Yeshua HaMashiach, de Jesus Christ, de Jesús de Nazaret, nosotros vamos a ser salvos a través de poner la fe puesta en Él. Y dice que el gozo también puesto delante de Él, porque Él ya sufrió por nosotros la cruz. Es decir, Él miró a futuro, amado, lo que iba a pasar con su creación y los que creyeran en Él, amados. Y esa verdadera paz solamente nos la podía entregar a Él. Esa paz que el pecado no nos puede entregar, porque el pecado nos revuelca cada vez en el pecado y nos quita la paz de Dios y nos quita también el gozo de Dios. Pero el Señor, todo eso lo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cierto? Ahora vamos a continuar con el verso de 1 de Pedro 2:24 y dice: vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Vivamos a la justicia. ¿Cómo hacia la justicia, amados? Es a través de Jesucristo, es a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios que usted y yo vamos a ser justificados. Ahora nos va a llamar el Señor justos. ¿Por qué? Porque a través de la sangre del Cordero Santo e inmolado, Él nos ha justificado para que usted y yo podamos gozar de esa justicia de Él. Así que cuando usted y yo nos rendimos al Señor, amados, con un corazón sincero, con un corazón honesto, entramos en una nueva etapa como personas que no somos perfectas, pero que aún le fallamos al Señor, pero que Él va a hacer una transformación en nosotros, y también depende de nuestra decisión por Él, de nuestro tiempo que usted y yo también gastemos con Él o invertamos con Él. Esto es una lucha, amado, diaria. Después de que usted reciba al Señor, usted tiene que continuar en esa búsqueda por Él. No solamente decir, ok, ya yo acepto a Jesús, o ya yo creo en Jesús, pero ahora yo sigo haciendo mi vida a mi manera. No, amados, es continuar. Es perseverar en hacer lo que le agrada a nuestro amado Dios. No podemos pisotear la sangre de Cristo Jesús, ¿cierto? Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Es también, amados, seguir teniendo esa relación personal con nuestro Dios, con Cristo Jesús, amados. Y es la que nos va a sanar, amados, el alma. Nos va a sanar aún lo físico, amados. Usted va a aprender, amados, a rechazar cuando viene los tiempos de pruebas a través de la enfermedad también, amados, que usted va a recordar que por sus heridas nosotros fuimos curados, amados. Fuimos curados por medio de Cristo Jesús. Y usted y yo vamos a recordar también esa cita bíblica de Isaías 53:5, que dice que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted y yo vamos a entender que cuando venga la calamidad de la enfermedad a tocar nuestra vida, porque vamos a también a tener que pasar por esos tipos de valles, ¿cierto? Que es la enfermedad física, a veces enfermedad mental, porque a veces la misma vida, amados, se encarga muchas veces de bombardear aún nuestros pensamientos, amados, para que usted y yo tal vez estemos ahí tirados en el piso, o muchas veces retrocedamos, o muchas veces simplemente no avancemos. Pero usted y yo tenemos que activar la fe que es en Cristo Jesús. Y cuando vengan esos dardos de enfermedad contra usted, amado, usted tiene que recordar, vuelvo y le repito, esa cita de Isaías 53:5, amados, que por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus heridas, amados, fuimos nosotros sanados. Y yo podría contarle hermosos testimonios de vida
muy personal sobre salud, sobre sanidad, aún con mis hijos, aún con mi hija, que tengo un testimonio muy hermoso y muy grande de la salud de ella cuando yo ya fue dictaminada con una enfermedad muy dura, cuando yo estaba embarazada, amados, en mi última semana, donde todo mostraba perfecto que ella iba a nacer, perdón, con una enfermedad llamada microcefalia, amados. Eso es una noticia muy terrible recibirla, pero en el nombre de Jesús yo la rechacé de inmediato. Yo no la acepté, aunque el doctor me la estuviera mostrando allí en esa computadora y me imprimiera todavía el papel diciéndome que iban a hacer así. Yo no lo acepté porque yo creí un día, aunque fuera mi fe pequeña, el Señor iba creciendo esa fe porque yo le creía a Él y yo no le creí a la mala noticia. Nosotros tenemos que aprender a creerle al Señor. Aquí también he tenido muchas batallas, amados, aún con la fe, activando mi fe todo el tiempo en Cristo Jesús, sobre mi salud, amados. Y el Señor ha hecho obras hermosas. Yo, ¿cómo no le voy a creer a mi Cristo que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, para que yo me arrepienta de mis malos caminos, amados, y para que yo le crea de que por sus llagas, que por sus heridas, nosotros fuimos sanados? ¿Ah? ¿Cómo no animarme yo a creerle y permanecer creyéndole, amados? ¿Cómo no? Entonces, amados, nosotros no tenemos que seguir pecando deliberadamente. Eso desagrada al Señor, porque es estar pisoteando la sangre de Cristo Jesús, que un día nos limpió de una montaña de pecados que teníamos, ¿cierto? Entonces, amados, yo en este consejo para vida eterna, para cerrar, les animo en el nombre poderoso de Jesús, amados, a que con todo su corazón, a que con toda su mente, a que con toda su alma, a que con todas sus fuerzas, amados, como dice el libro de Marcos 12, usted y yo, amados, creamos y sigamos creyendo y sigamos amando al Señor, porque ese mandamiento, amados, es un mandamiento principal. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese mandamiento es supremamente imprescindible. Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces, atrévase, hermano, a amar a Dios. ¿Y cómo lo puedo amar? ¿Y cómo lo puedo conocer, amado? Leyendo su palabra. Pero algunos dirán, no, pero yo no sé leer. Amados, están las herramientas. Hay Biblia hablada hoy en día en el mismo YouTube. Amados, ponga la Biblia hablada, escuche la palabra de Dios, enamórese de la palabra de Dios, enamorémonos cada día más de la palabra de Dios, enamorémonos de ese Dios de la cruz. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, amados. Nuestra obligación, amados, es amarlo. Es nuestra obligación amarlo. Es nuestra decisión, amados, porque tenemos que ser agradecidos por lo que Él hizo, por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario, amado. Y usted recibirá a Cristo en su vida. Recuerdo nuevamente esta palabra, amado. Usted le está dando la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en su vida, y Él te va a ayudar a permanecer enfocado mirando la cruz del Calvario, amado, que vale la pena perseverar y darlo todo por Cristo, así como antes en el mundo perdido damos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, tantas cosas al mundo perdido, amados. Cristo Jesús merece que nosotros le entreguemos todo de nosotros, ¿cierto? Y que no nos vayamos a distraer. No nos distraigamos por nada, porque, hermanos, estamos viviendo tiempos muy fuertes, amados. Estamos viviendo esos últimos tiempos, amados. Nuestra visión tiene que ser Cristo, nuestra misión también tiene que ser Cristo. Visión y misión tiene que ser Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Y por qué murió? Por nuestros pecados. Que no olvidemos esos pecados y esa transgresión de los pecados, que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Amén. Eso lo estuvimos leyendo en Romanos 4:15 también. Él es un Dios que se va a airar con aquellos que no tomaron la decisión de arrepentirse, amados, de su mal camino. Así que en el nombre de Jesús yo le animo. Y si tal vez usted está batallando contra algo, que usted cree que todavía no sabe qué hacer, órele al Señor con fe, creyéndole que el Señor le va a responder y Él le va a hacer. También apártese del mal camino, apártese de practicar lo malo, lo que desagrada al Señor. No entristezca al Espíritu Santo, porque ya somos comprados por la sangre preciosa del Cordero. Y yo me recuerdo de una manera muy rápida, cuando yo tenía 7 años de vida, que mi vecina me invitó
a la iglesia cristiana. Yo nunca había ido a la iglesia cristiana. Yo recuerdo que la profesora de escuela dominical me enseñó sobre Jesús y era mi primera vez que yo escuchaba historias de Jesús. Y ese día antes de irnos nos dijo, esta noche antes de acostarse a dormir, digan a Jesús que ama a los niños, que hay cosas que que sepa que usted tiene, que Jesús lo quiera borrar de su corazón, dígaselo y Él lo va a hacer. Y yo me fui con esa palabra de convicción en mi corazón a esa edad, con mi primera lección de la Biblia que me entregaban ese día, amados, en la iglesia. Y yo le oré mis palabras sencillas al Señor. Señor Jesús, yo sé que me sé palabras feas. Yo quiero que tú me las borres de mi corazón. Porque yo no las quiero porque yo sé que a ti no te gustan. Amados, y el Señor Jesús lo hizo. A mis 7 añitos de vida, ese fue el primer milagro que Dios hizo en mi vida como niña. Y fue allí, amados, cuando yo entendí a mis 7 añitos que Jesús era real. Y después de allí el Señor hizo otras cosas lindas en mi vida. Él las borró, esas palabras feas que yo me sabía a esa edad, que aprendía entre mis amiguitos, ¿cierto? Es como que cogió un borrador y las borró. A la semana yo me di cuenta que ya no estaban en mi corazón. Y aparte eso puso una semillita en mi corazón, el no a la maldicencia. Desde esa edad, amado. Y cuando yo escuchaba a alguien que decía una mala palabra, amado, yo sentía un dolor en mi corazón horrible, amados. Así que todo lo que usted vea que todavía está en su vida, aunque está perseverando en el camino de Cristo Jesús, ore al Señor que lo borre. Él tiene un borrador perfecto en el cielo. Y Él va a borrar con ese borrador santo todo lo que usted se sabe, lo malo, las cosas feas, las malas actitudes, lo que sea en el corazón que todavía esté batallando usted, tal vez arrogancia, tal vez ira, tal vez enojo, tal vez cualquier cosa, amados. Pídale al Señor con todo su corazón y obedezca. Y va a ver la bendición de Jehová en su corazón y en su vida. Porque Él vive y Él reina y Él es real. Y Él viene muy pronto. Así que toda la gloria sea para el Señor, amado. Y también antes de irme, amado, quiero decirles un sueño que el Señor me entregó para mi hermano Harrigan. Y en ese sueño, amado, yo lo vi a él en las universidades. Yo lo vi en una universidad predicando la palabra del Señor. No sé si él está pidiendo al Señor que abra puertas en esta área. Pero el Señor, yo lo veía a él predicando, estaba llevando mensajes como charlas a la universidad, porque vi la palabra universidad. Entonces, que todo sea para la gloria del Señor, que el Señor obre en nuestras vidas, en nuestros hermanos que están en la batalla, que están peleando la batalla, y que sigamos perseverando para la gloria de Dios y recogiendo el botín para Cristo Jesús, y sigamos valientes, amados. En medio de tantas cosas que nos enfrentan en el camino, les puedo decir, también tengo mis batallas, sé que también ustedes tienen sus batallas, pero que nada nos sea piedra de tropiezo para seguir obedeciendo a Cristo, para seguir desgastándonos para Cristo, para seguir viviendo para Cristo y obedeciendo a Cristo con todo el corazón. Amén. Así que todo ha sido para la gloria del Señor, amados. Nos vemos en el nombre de Jesús. Y pido al Señor que repose la paz del Señor, la shalom de Jehová en sus corazones, en sus mentes, amados. Y sigamos valientes, que Cristo viene pronto. Aleluya. Dios los bendiga, amados. Paz. Y en el próximo video, con la ayuda del Señor, les voy a hablar también sobre cómo el Señor me llamó en el 2014. Y ya tengo el permiso del Señor para contarlo. Así que con la ayuda del Señor, en el próximo video voy a hablarles sobre ese hermoso testimonio que sé que va a motivar a otros a que sigamos buscando al Señor y perseverando en obediencia. Y que el Señor siga obrando en nosotros, amados, porque Él conoce el corazón y las intenciones de cada corazón. Así que ánimo, amados, que vale la pena seguir a Cristo con todo el corazón, amados. En las malas y en las buenas con Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Shalom, amados. Bye, bye.